concepción materialista, es decir, origen y esencia del Estado y el derecho desde el punto de vista de la concepción materialista. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de que comience la clase, vea, yo tengo una duda, licenciado, y no quiero que piensen que es que no pongo atención en su clase. Vea, yo ya tengo claro que usted explicó lo de los elementos del Estado. Se lo entendí a la perfección, licenciado, pero escuché por ahí que el fin social también era un elemento del Estado. Entonces se lo pregunto a usted si es o no, o en qué situaciones es que se considera elemento del Estado. No sé si me podría orientar con eso, licenciado. No, fíjese que jamás he escuchado eso, no sé de dónde lo sacó usted. ¿Tiene la fuente? No, bueno, fue en otra clase que escuché eso, que el fin Ciencia social, política. no quería decir la clase, pero bueno, escuché que el fin social también era un elemento del Estado. Y yo, o sea, recibí introducción al derecho en diversificado y jamás había escuchado eso. Entonces, por eso se lo pregunto a usted, si el fin social también era un elemento del Estado, o en qué situaciones es que se consideraba un elemento del Estado, porque yo tampoco lo había escuchado, licenciado. Sí, mejor nos vamos a quedar con esos tres elementos y para efectos de la ciencia política, pues entonces eh, lo ven ustedes como válido en política, pero yo no tampoco lo había escuchado y en ningún texto de introducción al derecho o de derecho había visto que lo incluyeran como uno de los elementos del Estado. Además me sorprende un poco porque dice fin, fin no es elemento, fin es a a lo que va el Estado, eh, no es un elemento, no que fin es un objeto, es una meta, es a lo que persigue el Estado. Entonces, pero dejémoslo ahí en el curso de introducción al derecho vamos a fijar tres elementos que son territorio, población y poder. Y para los efectos del curso de ciencia política, pues ustedes siguen las directrices del curso. Ok, muchas gracias, licenciado. Disculpe yo. Sí, no tenga pena. Está bien que aclaremos eso. Eh, Les decía pues que el día de hoy vamos a estudiar, vamos a desarrollar el tema origen y esencia del Estado y el derecho. Desde el punto de vista de la corriente materialista. Vimos desde el punto de vista de la corriente idealista que las ideas, la conciencia, el espíritu es primero y pues producto de ello viene la materia. En el caso de la concepción materialista es al contrario. Primero es la materia y producto de ello la conciencia, el espíritu, las ideas. Y así como en la concepción idealista partimos del derecho natural, en la concepción materialista vamos a partir de lo que es el materialismo histórico. El materialismo histórico estudia las leyes más generales del desarrollo de la sociedad y nos marca el camino, el método para el conocimiento de los fenómenos de la vida social. De esa cuenta, pues, que es un método, es un camino, es un proceso para el conocimiento de los fenómenos de la vida social, pero desde el punto de vista material. De esa cuenta tenemos pues que vamos a ver todo el desarrollo histórico, social y económico de la sociedad para establecer el origen y esencia del Estado y el derecho en ese ínterin desde que aparece el hombre hasta nuestros días. Disculpen si a veces me pierdo, pero les tengo que estar dando ingreso a los compañeros que lo solicitan, que ya se los he dicho algunas veces. Y esto me hace perder un poco la concentración.
No sé si me escuchan y me están viendo, porque yo tengo aquí alguna interferencia en la pantalla. No, Sí, sí se sí, escucha bien, licenciado. licenciado. No, sí lo vemos, Vic. Se mira Sí, bien, se escucha, licenciado. licenciado, sí. A ver, es Sí que se tengo mira y se escucha la bien. mitad Sí, de le la, escuchamos. la mitad de la pantalla borrada. Pues bien, les decía que a través o por medio del materialismo histórico que estudia las leyes más generales del desarrollo de la sociedad y nos marca el camino para el conocimiento de los fenómenos de la vida social, vamos a conocer las distintas etapas del desarrollo histórico y social de la sociedad. Son 5 etapas: comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo. Excuso decirles que el socialismo es solo una transición, ¿verdad? Una transición, un modo de producción, una formación económico-social entre el capitalismo y el comunismo. Vamos a ir viendo por partes. Cuando aparece el hombre, pues aparece en su etapa primitiva, en el modo de producción de la comunidad primitiva, y rudimentariamente pues comienza a unirse con otras personas, vive de la recolección de los frutos, de la caza, de la pesca, y su principal refugio eran los árboles, y anduvo en una primera etapa pues anduvo desnudo, luego pues ya de alguna manera pues comenzó a cubrirse. Pero el desarrollo de las fuerzas productivas hizo pues que se incrementara la explotación del hombre por el hombre, y al final de esta etapa de la comunidad primitiva conocemos un estadio histórico que se denomina régimen gentilicio, que es la etapa histórica que tiene más desarrollo de la comunidad primitiva. En la comunidad primitiva pues no existieron clases sociales, no hubo propiedad privada, sino es hasta el final de esta etapa de la comunidad primitiva donde comienza a embrionariamente a aparecer estos dos fenómenos, estas dos causas que posteriormente dieron origen a la aparición del Estado y el derecho. Son estas dos etapas que se van a consolidar en el esclavismo, ¿verdad? Que ya son propias del esclavismo, la división de la sociedad en clases antagónicas y el aparecimiento de la propiedad privada, las que generan el aparecimiento del Estado y el derecho. En ese sentido, pues, en esta etapa primaria del desarrollo humano, conocido como comunidad primitiva, aparece la gens, que es la célula primaria de la sociedad. Pero, como les mencionaba, el desarrollo histórico de la sociedad hace pues que se generen clases sociales, que se genere la propiedad privada, pero va a ser ya en el esclavismo, donde se van a consolidar estos dos fenómenos sociales, que son la aparición de la propiedad privada y la división de la sociedad en clases antagónicas. ¿Cuáles fueron las dos clases antagónicas? Antagónicas quiere decir contrarias, ¿verdad? Contrarias que aparecen en el esclavismo, que son los esclavos y los esclavistas. Los esclavistas eran la clase dominante y los esclavos, pues, la clase dominada.
Los esclavos eran considerados como objetos, como cosas, y eran, no tenían ningún derecho, no gozaban de ningún derecho. Los esclavistas podían disponer aún de la vida de los esclavos, y esto pues era el máximo de explotación del hombre por el hombre que ha habido durante todo el desarrollo histórico de la sociedad, lo que provocó grandes sublevaciones de esclavos que ustedes pues a través de las películas, a través de libros, a través de la historia han conocido muchos de ustedes, que generó también de alguna manera el desarrollo de las fuerzas productivas. Aquí pues aparece el, el, la invención de los objetos de hierro, del bronce, del cobre, y aparecen instrumentos de labranza, aparecen armas que fueron construidas de este tipo de metales. Ya, si bien es cierto, había una gran explotación, pero sí generó algún grado de desarrollo de las fuerzas productivas que generó también algún conocimiento y algunas invenciones, pues como el conocimiento de algunos metales. Estas sublevaciones, estas luchas de contrarios que se produjeron entre esclavos y esclavistas, pues eh, dio como consecuencia un estallido social, un rompimiento del orden económico social en esta etapa del desarrollo histórico, y generó un nuevo orden, una nueva formación económico-social conocida pues como feudalismo. Aquí los esclavos alcanzaron ya algunos derechos y se convirtieron en siervos de la gleba. Los esclavistas se convirtieron en señores feudales, parte del clero, de la nobleza, pues, pero fundamentalmente la clase dominante era representada por los señores feudales, y los siervos de la gleba que estaban, se les denominaba así porque estaban adscritos a la tierra. Estaban adscritos a la tierra, estaban pegados a la tierra. Ellos, su principal forma de producción era estar en una fracción de tierra, y todo lo que producían, pues era para ellos y parte para el señor feudal. Por eso es que se dice que en Guatemala todavía hay algunos resabios de carácter feudal, porque en algunas partes de la República, del territorio de la República, pues todavía se utiliza esta forma de producción en la que el campesino pues cultiva la tierra del terrateniente y le paga al terrateniente con parte de la cosecha. Son formas de producción exclusivamente de carácter feudal. Estas contradicciones que se generaron en el esclavismo se replicaron en el feudalismo, ¿verdad? Las contradicciones también aquí fueron fuertes, ¿verdad? La toma de la Bastilla o la Revolución Francesa es uno de los máximos exponentes de estas contradicciones, ¿verdad? La Santa Inquisición, el clero jugó un papel preponderante en beneficio de la clase dominante, ¿verdad? Es decir, participó en el sometimiento de los siervos de la gleba, que estaban, como les mencionaba, adscritos a la tierra. Pero el desarrollo de las fuerzas productivas, de todos modos, fue generando una mayor riqueza, un mayor desarrollo. En ese sentido, pues, las contradicciones también se agudizaron, se generó un aumento en el desarrollo de las fuerzas productivas, y hubo también otro rompimiento del orden económico-social para transformarse en otro orden, que fue el capitalismo. Los señores feudales se convierten en capitalistas o en burgueses, y los
siervos de la gleba, perdón, se convierten en obreros, en campesinos, en trabajadores. Aquí pues hay una revolución industrial al inicio de este régimen y la explotación también se vuelve bastante enorme, bastante grande y los eran explotados hasta los niños, los metían en las grandes chimeneas, tanto en Francia, en Inglaterra como en la Unión Soviética. Los ponían a limpiar las grandes chimeneas de las industrias porque eran los niños los que cabían en las chimeneas. Era mucho más fácil pues que ellos las limpiaran y industrias de grandes de textiles, de automóviles, de fábricas que les denominaban de capital, máquinas de capital, es decir, máquinas que generaban otro tipo de máquinas. En ese sentido, pues, el capitalismo hasta el momento constituye también uno de los máximos exponentes de la explotación del hombre por el hombre. Genera plusvalía. El capitalismo, pues, se sustenta en 4 elementos fundamentales, que son la existencia de una fuerza de trabajo libre, la existencia de un mercado de cambio por dinero o por productos, una profunda gran división del trabajo y una acumulación de la riqueza en manos de la minoría. Repitiendo, pues, se concentra en una existencia de una fuerza de trabajo libre, un mercado libre de cambio por productos, una profunda división del trabajo y una acumulación de riqueza en manos de la minoría. Mientras que en el feudalismo, los siervos de la gleba defendían la propiedad feudal y se obliga a los siervos a trabajar la mayor parte del tiempo para los señores feudales y había una abierta represión militar y terrorista por parte del Estado feudal. Pero estas contradicciones de clase que se han repetido, que han sido constantes tanto en el capitalismo, en el feudalismo y en el esclavismo, han permanecido idénticas, tales contradicciones que han generado siempre un nuevo modo de producción, que de alguna manera, pues, como van a ver ustedes o algunos de ustedes ya conocen las leyes de la dialéctica, ¿verdad? Toda agudización, toda contradicción, pues produce algo nuevo y generalmente produce desarrollo. Entonces, este conflicto, esta generación de conflictos, de problemas, de lucha de clases, pues ha generado algo nuevo y que generalmente pues trae como consecuencia un desarrollo. De esa cuenta, pues el capitalismo no es ajeno a estas contradicciones de clase entre burgueses, capitalistas y obreros y proletarios, que aparecen los sindicatos, aparecen los grupos de presión, aparecen gente inconforme y comienzan a generarse las distintas revoluciones socialistas en distintas partes del mundo. De esa cuenta, pues, que comienzan en algunos lugares del mundo a generarse este tipo de transformaciones sociales en las que los obreros toman el poder, ¿verdad? Y desplazan a los capitalistas, expropiándoles sus bienes, ¿verdad? Para distribuirlos entre los obreros. A esto se le llama un régimen socialista, pues lo que trata el socialismo es de preparar el camino, de establecer los lineamientos básicos para la futura extinción del Estado y el derecho que se suponía iba a suceder en el comunismo. En el comunismo, pues, se predispone la extinción del Estado y el derecho como ente regulador de la conducta del hombre. Pero es en el socialismo donde
a través de la dictadura del proletariado, los trabajadores toman el poder, expropian los bienes de los dueños de los medios de producción y hay una lucha siempre entre dos clases antagónicas, que van a ser siempre los capitalistas y los obreros o proletarios. Obreros o proletarios son sinónimos. De manera que aquí se disponía preparar el terreno para suprimir las diferencias entre las clases para instaurar el comunismo. ¿En qué iba a consistir el comunismo? Pues en la supresión del derecho, en la supresión de las clases sociales. El trabajo iba a ser tal que iba a ser suficiente el producto de ese trabajo para poderlo repartir entre todos los trabajadores para que los beneficios que se obtuvieran de ese trabajo pues se pudieran repartir entre todos. Eso fue una utopía. En ningún estado del mundo, en ningún país del mundo, pues se llegó a dar el comunismo. Lo que hubo y todavía existe en algunos países, pues es el socialismo. Entonces tenemos pues que fundamentalmente para conocer el desarrollo histórico de la sociedad desde el punto de vista de la corriente materialista, el materialismo histórico juega un papel preponderante para conocer este desarrollo. ¿Y qué es el materialismo histórico? Es el que estudia las leyes más generales del desarrollo de la sociedad, nos marca el camino, el método para el conocimiento de los fenómenos de la vida social. Que es la gens, es una forma primaria de organización social, es la célula primaria de la sociedad, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos causas fundamentales por las que aparece el Estado y el derecho? Es la división de la sociedad en clases antagónicas y el aparecimiento de la propiedad privada. ¿En dónde se genera? Embrionariamente en el régimen gentilicio y se consolidan, aparecen como tales en el esclavismo. Después del esclavismo tenemos el feudalismo, ¿verdad? Cuyas clases antagónicas son el señor feudal y los siervos de la gleba. En el capitalismo las clases antagónicas van a ser los burgueses y los obreros, o los capitalistas y los proletarios. En el socialismo de igual manera, solo que en el socialismo la clase dominante se va a convertir son los obreros, o los trabajadores se convierten en la clase dominante. Les decía pues que el comunismo solo fue una utopía, algo que se pensaba iba a suceder, pero no, que no sucedió, en la que se suponía la extinción del Estado y el derecho, la extinción de las clases sociales, la extinción de la propiedad privada. Si tienen preguntas, participaciones, con mucho gusto, jóvenes. Licenciado, muy buenas noches. Corea del Norte, por ejemplo, entonces no sería un gobierno comunista, sino un gobierno socialista, entendería yo. Perdón, ¿me puede repetir? Porque no la escuché muy bien. Claro. Su participación. En el caso de el gobierno de Corea del Norte, ¿sería entonces un gobierno socialista o un gobierno comunista? No, el comunismo no se ha dado en ninguna parte del mundo, les aclaro que en ninguna parte del mundo. En cualquier país donde haya, donde se esté preparando para eso, es socialismo, pero en ningún país, ni la propia Unión Soviética llegó a eso, que fue uno de los intentos más grandes que ha habido en la humanidad. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a la explicación que nos acaba de dar, digamos, aquí en Guatemala, entonces tendríamos un mix de regímenes, digamos así, de los que ha pasado a través de la historia, entre un feudalismo, un capitalismo. Hay resabios. El régimen de Guatemala está identificado como un incipiente desarrollo capitalista, porque tenemos algunos resabios de carácter feudal. Gracias, licenciado. Gracias.
¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Buenas noches, licenciado. Adelante, buenas noches. O buenas tardes, como sea. Mi pregunta era, ¿la monarquía dónde nace? ¿En la etapa feudal o es posterior a esto? Tengo entendido, pero es más una pregunta para el profesor de ciencia política. Tengo entendido que es en la etapa feudal, pero no quisiera comprometerme más. Si ustedes se dan cuenta, es solo para explicar cómo nace el Estado y el derecho. Gracias por la respuesta. Para servirle. Leslie, apague su micrófono si no va a preguntar algo. Leslie. ¿Va a preguntar algo, Leslie? Leslie Oshlag. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Licenciado, nuevamente, disculpe, le saluda Edwin. Sí, Edwin. Me llamó la atención en la época del capitalismo, en uno de los numerales que dijo en la primera, donde la existencia de la fuerza de trabajo del hombre era libre, digamos, él podía ofrecer su fuerza de trabajo a quien quisiera, pero es, como usted ha dicho esa palabra, una utopía, porque la necesidad lo obligaba a él a aceptar cualquier tipo de trabajo y de igualmente remuneración. Sí, yo pienso que tal vez lo estaban viendo desde el punto de vista del patrono, ¿verdad? Pues tenían una elección, libre elección de contratar el trabajo, ¿verdad? Y aún sucede, ¿verdad? Pero nosotros, el que vende su fuerza de trabajo, la que le toque a uno prácticamente, ¿verdad? Exacto. Eso sucede con la libre contratación en los bancos. Si uno quiere, acepta el préstamo y si no, pero con todas las condiciones que ellos establecen. Pero eso no es exactamente. Gracias. Así sucede. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Adelante, compañero. ¿Usted piensa que puede existir un socialismo perfecto? Mire, perfecto no hay nada perfecto en esta tierra. Aquí se marcan algunos rasgos de distintos modos y esto no hay perfección. Se va acercando cada vez más a determinado modo de producción, pero la realidad es que, si, como platicamos con el compañero, Guatemala, si lo identificamos, no es un país eminentemente o un estado eminentemente capitalista, ¿verdad? Entonces el socialismo lo que hace es de alguna manera pues preparar el camino para sentar las bases del comunismo, ¿verdad? Pero estado perfecto pues es muy difícil, ¿verdad? Yo no lo considero así, ¿verdad? Pero en un mundo perfecto, ¿usted pensaría que eso sería la solución a una sociedad así tan quebrada como la nuestra, por ejemplo? En una utopía, sí, ¿verdad? O tal vez un socialismo puro, no tanto perfecto, sino puro, tal vez. A eso se referirá. Tal vez ahí va encaminada ¿verdad? Entre más elementos de caracteres que identifiquen el socialismo tenga, pues va a alcanzar más la pureza del socialismo, ¿verdad? A eso tal vez se refiere. Pero es un poco difícil dado a la naturaleza humana de los intereses particulares, ¿verdad? Cuesta mucho, por eso es que fracasó varios intentos de llegar al comunismo. Muchísimas gracias, Lick. Para servirle. Licenciado, buenas tardes. Sí, adelante. Buenas nuevamente, solo con lo que usted dijo de que en Guatemala no le entendí muy bien, ¿se había existido un tipo de feudalismo? ¿O cómo estuvo eso? Es que no le entendí muy bien, licenciado.
Porque yo Mire, había estudiado que en América no había existido feudalismo, entonces me confundí ahorita un poco con eso. es que mire, los modos de producción son caracterizados por ciertos elementos y estos elementos, uno de ellos es cómo se produce la tierra, cómo se produce la economía, a eso se refiere exactamente, ¿verdad? Entonces, incluso hay un modo de producción que se conoce como asiático, ¿verdad? Que muy pocos lo conocen, que es una transición entre el capitalismo y el feudal también, pero porque no hubo reyes, porque no hubo esta producción parte en especie y parte en mercancía, porque se le paga al terrateniente, es un elemento del régimen feudal. Entonces, ahí es donde usted puede estar confundido, ¿verdad? Porque no, por ejemplo, también en el socialismo hay países, estados socialistas, que tienen una parte socialista y una parte capitalista. En ese sentido, pues, le va a costar tal vez entender un poco el derecho, porque el derecho es eso, muy relativo. Igual que la economía, relativa también. Ok, licenciado, entonces por lo que le logré entender, entonces en Guatemala no hubo feudalismo, pero lo que sí existe es una forma de ver el feudalismo, con lo que usted explicó, de que no existe el feudalismo como tal en Guatemala, pero en el interior del país se ve todavía algunos casos. ¿Estoy bien en eso, licenciado? Exactamente. Ok, muchas gracias. Bueno. Licenciado, buena tarde. Y solo para poder aclarar un poco, entiendo cuando usted nos dice modos de producción, son modos de producción sectorizados, hablando en nuestro país, Guatemala. No es que hayan sido directamente formas de gobernatura, sino solo modos de producción en determinadas partes del país. Eso es lo que entiendo, no sé si es así. Mire, modos de producción son la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo. Esos son modos de producción. Yo entiendo por los modos de producción que son etapas económicas que han habido en la vida. Todo empezó con lo cultivo, luego se convirtió en el esclavismo, de ahí vino la nueva etapa que era el feudalismo, y luego vino el capitalismo. Así es como se manejan los modos de producción. Totalmente. Y también son denominados formación económico-social. Aquí en Guatemala, después de la conquista, se vio de esa manera, aunque no se dio esa parte acá en Guatemala o en Centroamérica, pero sí hubieron terratenientes que aplicaron esa forma de... Exactamente, y se sigue aplicando. Exacto. Y se sigue aplicando. Licenciado, buenas noches. Disculpe, fíjese de que no entendí o no puse atención en este ratito. ¿En qué etapa mencionó el régimen gentilicio? Disculpe. Al final de la comunidad primitiva. Gracias, licenciado. Para servirle. Terratenientes quiere decir los dueños de grandes cantidades de tierra, eso quiere decir, jóvenes. Así como Cuba era socialista, ¿verdad? Bueno, todavía es socialista, pero Corea del Norte, creo que es, Corea del Norte le llaman comunista, tiene aislados a todos. No, al comunismo no hay, le podrán llamar. ¿Verdad? En Cuba hay un partido que le llaman comunista. En Guatemala hubo un partido comunista, pero no era de ninguna manera, ni siquiera al socialismo, digamos. Licenciado, buenas noches. Digamos, el socialismo en
en la Rusia antigua, cuando agrupaba a todos los países que ahora son independientes. Rusia es ahora la Unión Soviética. Ajá, la Unión Soviética. El mismo socialismo que ellos manejaron llegó a tal grado de descomposición que en un momento dado regresó como a un capitalismo disfrazado, ¿va? Porque Putin era de la clase obrera y ahora es un gran magnate millonario. Ajá. Pero son los intereses personales. Cabal, sí, exacto. Y eso es lo que corrompe en un momento dado a las corrientes, ¿no? Exactamente. Aquí en Guatemala yo tengo entendido, ¿verdad?, que nosotros vivimos en lo que es el capitalismo, pero hubieron rumores de socialismo cuando fue la época del presidente Jacobo Arbenz, porque él quería poner a trabajar las tierras ociosas, algo así entiendo yo. No, sí, esa fue la propaganda que le hizo Estados Unidos para derrocarlo, pero la realidad es que él lo que quería era desarrollar el capitalismo incipiente que existía, pero para derrocarlo, porque estaba afectando intereses económicos de Estados Unidos, pues le pusieron esta propaganda de que lo que quería era que tenía interés de aplicar el socialismo y nada más. Lo que pasa es que tenía miedo por la United Fruit Company, que ahora es la chiquita, ¿verdad? Era la United Fruit Company, la IRCA, ferrocarriles de ese tiempo, ¿verdad? Y los intereses puramente económicos. Fíjese, licenciado, que yo en el año 89, después de que me gradué, empecé a trabajaba en País. Y ahí nos contaban ellos de que ellos nos daban unas capacitaciones y nos contaban de que ellos no compraban tierras para poder hacer sus supermercados. Ellos preferían alquilar porque les daba miedo que entrara el socialismo a Guatemala. Sí, es que era un tipo de propaganda de terror, ¿verdad? Igual que hoy, que con lo que sacaron a la CICI fue que estaba transgrediendo la soberanía de Guatemala, y nada más falso que eso. Sí, porque había un acuerdo, ¿verdad? Había un acuerdo, exactamente, en la que Guatemala aceptaba pues la participación de la ONU en ese sistema de justicia. Entonces no había lesión de la soberanía de ninguna manera. Entonces eso mismo sucedía, ¿verdad? Los intereses económicos han lesionado siempre los intereses del pueblo. Sí, lamentablemente pues fue así como que malo, ¿verdad? Esos miedos, porque gracias a ello pues ellos no se pudieron hacer de ciertas tierras para poder poner sus supermercados, ¿verdad? Y mucha gente pues vivió de la misma manera, con ese miedo que entrara el socialismo. Pero gracias a Dios pues no ha entrado. Buenas noches, licenciado. Con respecto al tema que están hablando de lo de la propaganda malintencionada que hicieron con Arbenz, ¿verdad? Para mí creo que lamentablemente mucha gente no estaba educada, no estaba como que de lleno con ese tema, ¿verdad? O incluso hasta ahora desconocemos lo que en realidad pasó. Recuerdo que nosotros tuvimos en donde yo estudié, tuvimos un taller de arte histórico y pues nos comentaron, ¿verdad? Que a la final, el día que derrocaron a Arbenz, se hizo también esta propaganda, ¿verdad? Aquí estaba pasando algo muy diferente a lo que le mostraban a la gente afuera, ¿verdad? Los otros países donde le decían que él estaba, si no estoy mal, era comunista, no me recuerdo si era comunista o socialista, pero que estaba como con las mismas reglas de lo de la Segunda Guerra Mundial, algo así me recuerdo que era, porque... Y acá, pues, no se miraba eso, ¿verdad? Como no teníamos televisión, no teníamos cosas internacionales, no se veía lo que era. Y a la final, lo que afectó
es que él quería hacer valer la ley agraria, donde venía y les quitaba a estas empresas que tenían muchas, ¿cómo se podría decir? Muchas tierras, y las iba a repartir entre las personas que no la tenían para que la trabajaran. Aparte de que el ferrocarril, recuérdense que no era totalmente guatemalteco, sino que tenía parte de la Fruit Company, otras empresas grandes, y no habían carreteras muy estables, que digamos, ¿verdad? O como prácticamente las que miramos ahora, que están más transitables que las que habían antes, ¿verdad? Entonces, todo eso afectó en el gobierno de Arbenz, que la campaña negra que le hicieron, que la Food Company no quería en realidad ceder sus tierras, y mucho más cuando empezaron a hacer las carreteras donde ya pongan las personas que tenían sus lugares para sus tierras y podían llevar y manejar su fruta, ¿verdad? Entonces eso fue lo que sucedió con Arbenz, y lastimosamente pues no logró él el cometido que tenía, ¿verdad? Después. Gracias. ¿Alguien más? Ya recapitulando, jóvenes, entonces, lo fundamental es pues que desde el punto de vista de la corriente materialista hay dos causas que generan la aparición del Estado y el derecho. Esas causas son el aparecimiento de la propiedad privada y la división de la sociedad en clases antagónicas, que traen como consecuencia, y quería cerrar con esto, la esencia del derecho. ¿Qué es la esencia del derecho? Es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. ¿Quiénes hacen las normas jurídicas? ¿Quiénes formulan? ¿Quiénes sancionan las leyes? Pues la clase dominante. Entonces, ¿cuál es la esencia del derecho? Es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. ¿Y cuál es la esencia del Estado? La dictadura de una clase sobre la otra, ¿verdad? La dominación de una clase sobre la otra. La dominación la esencia del Estado es la dominación de una clase sobre la otra, y la esencia del derecho es la dictadura, la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Repitiendo, la esencia del Estado es la dictadura de una clase sobre otra, o sea, la clase dominante sobre la dominada. Y la esencia del derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. ¿Y cuáles van a ser las dos causas, o son las dos causas que generan el Estado y el derecho? Son la aparición de la propiedad privada y la división de la sociedad en clases antagónicas. Como ya mencionamos reiteradamente, fueron varios modos de producción, como la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo. Son estos senos distintas condiciones para y nos vemos en la próxima clase ya con derecho consuetudinario, así es que ya pueden empezar a leer derecho consuetudinario para que ya estemos un poco enterados y tengamos algunas dudas. Les agradezco mucho su atención, muy amables. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.